Debido a que para Ucrania el puente de Crimea es un objetivo legítimo, Rusia decidió defenderlo hasta con los dientes de ataques terroristas. Servicios de inteligencia del Reino Unido revelaron que las Fuerzas Armadas rusas emplean una poderosa barrera submarina de barcos sumergidos y barreras flotantes de contención. Todas vistas a través de los satélites Sentinel-1 y 2 de la Agencia Espacial Europea, ESA, según la plataforma Cell-Intel Hub, que también captó otros novedosos sistemas de protección, el pasado 29 de agosto, que no aparecen en imágenes posteriores. ¿De qué tratan? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia está empleando un abanico de defensas pasivas y activas, como los sistemas de defensa aérea, para fortalecer la capacidad de supervivencia en los cruces marítimos y minimizar los daños de futuros ataques, informaron los servicios británicos de inteligencia. Detallaron, por ejemplo, que en la parte sur del puente de Crimea, inaugurado en el 2018, Rusia desplegó buques a 170 metros de distancia, los cuales están distribuidos en el mismo punto del segundo ataque contra la infraestructura, perpetrado el pasado 17 de julio con embarcaciones Sea Baby. Para la fecha, 2 drones acuáticos de las tropas ucranianas destruyeron una pila del puente, causando el derrumbe de varios tramos de la carretera y por ende la muerte de 2 civiles. No obstante, la red ferroviaria para el transporte de mercancía no sufrió daños. Destacaron que otra de las tantas medidas rusas de protección es el uso de generadores de humo sobre camiones TDA-3, sistema activado el pasado 12 de agosto para disuadir el ataque aéreo ucraniano con 2 misiles S-200. Vale acotar que ese mismo día el Ministerio de Defensa ruso anunció que había neutralizado 20 drones provenientes de Kiev, 14 destruidos con sistemas de defensa aérea y al resto mediante el empleo de medios electrónicos. Ambos hechos no dejaron víctimas, solo la suspensión del tráfico. El primer ataque contra el puente de Crimea se produjo el 8 de octubre del 2022, cuando la explosión de un vehículo de carga provocó un incendio y cobró la vida de 4 personas. 5 meses antes, las Fuerzas Armadas de Letonia habían alertado al Kremlin. Dijeron que el gobierno ucraniano estaba planificando ejecutar el atentado el 9 de mayo, fecha en la que Rusia celebrara su victoria en la Gran Guerra Patria que se desarrolló entre 1941 y 1945. ¿Por qué Ucrania insiste en destruir el puente de Crimea y por qué es tan importante para Rusia defenderlo? Todo se centra en control geoestratégico. La infraestructura une las regiones rusas de Krasnodar y península de Crimea, territorio ruso parlante, que declaró su independencia de Kiev el 11 de marzo del 2014. En concreto, para la fecha, los miembros del Parlamento de la República Autónoma de Crimea y del Ayuntamiento de Sebastopol, basándose en la Carta de las Naciones Unidas, el estatus de Kosovo y otros documentos internacionales sobre el derecho de autodeterminación, declararon su independencia de Ucrania. Posterior a esto, el 16 de marzo se realizó un referéndum popular que registró 83% de participación y donde el 96,77% de la población votó a favor de reintegrarse a Rusia. El Consejo Supremo de Crimea hizo lo propio al día siguiente y ratificó el clamor popular por decisión unánime. El 18 de marzo, Vladimir Putin, junto a representantes de Crimea y Sebastopol, firmaron un acuerdo sobre la reunificación de estos nuevos territorios a su nación. 3 días después, se crea una ley que pasó por el visto bueno de la Duma estatal rusa. ¿Reunificación? Sí, así como lo escuchan. Crimea pertenecía a Rusia. Entre el largo historial de cruces culturales y escenarios de conflicto en el siglo X, se construyeron los primeros pobladores de Rusia, y a partir del siglo XVIII, el territorio volvió a unirse a Moscú en al menos 3 ocasiones. El Imperio Bizantino, los griegos,
los escritas, los hunos y los godos dejaron en Crimea una gran huella étnica, aunque la influencia más duradera fue la de los mongoles tártaros que se mezclaron con la población local y dieron origen al Kanato de Crimea, cuyos pueblos originarios eran conocidos como tártaros de Crimea. El Kanato de Crimea, debido a las incursiones hacia Rusia, Polonia, Letonia y Ucrania para capturar personas y venderlas como esclavos al Imperio Otomano y en Oriente Medio, cobraron mala fama. Fue gracias a los zares rusos, con la ayuda de los cosacos de Zaporilla, los prototipos de los actuales ucranianos, que se puso fin a esta práctica. En 1774, el Kanato de Crimea se convirtió en aliado de Rusia. Posteriormente, la zarina Catalina II lo anexó al Imperio ruso, conservando para la nobleza todos sus privilegios. Entre 1853 y 1856, la zona volvió a ser escenario de guerra entre Moscú y el Imperio Otomano, aliado de Inglaterra y Francia. En el conflicto, mejor conocido como Guerra de Crimea, la ciudad de Sebastopol fue asediada por 11 meses y el Imperio ruso fue derrotado, pero no perdió el control sobre ambos territorios. A mediados del siglo XX, los rusos y los tártaros de Crimea eran las etnias documentales y dominantes en igualdad demográfica. Hecho que cambió 2 décadas después con la Guerra Civil Rusa y la hambruna suscitada entre 1921 y 1923, donde los tártaros fueron los más afectados, al igual que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando una parte de ellos decidieron colaborar con los nazis. Ante este panorama, Joseph Stalin, o José Stalin, ordenó la expulsión inmediata de todo el grupo étnico que se trasladó a otras repúblicas. Los tártaros no pudieron regresar al territorio sino hasta finales de la década de los 80. ¿Cómo Rusia perdió Crimea? El despojo data de 1954, cuando el mandatario de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, cedió la península a la República Soviética Socialista de Ucrania. Regalo cuestionado tras la caída del bloque, considerando que Moscú también perdió la ciudad de Sebastopol, base naval importante para la nación. Luego de largas negociaciones, Sebastopol obtuvo un estatus especial y las instalaciones navales fueron oficialmente arrendadas a Rusia hasta 2047. En 1991 se realizaron 2 consultas populares en Crimea para declararse como un estado independiente de Ucrania. Sin embargo, la voz del pueblo fue silenciada por el gobierno ucraniano, que prohibió la realización de consultas independentistas, pero finalmente, en el 2014, Crimea logró su independencia. Más del 60% de la población está conformada por rusos, el resto por ucranianos y tártaros. Todo este contexto histórico es negado por Ucrania, que sigue reclamando el territorio, amenazando que no va a descansar hasta recuperarlo. En pocas palabras, la nación ve la declaración de independencia y la adhesión como una ocupación de Rusia. Volodymyr Zelensky asegura que la guerra comenzó con Crimea y debe terminar con Crimea. Es decir, con su liberación, requisito indispensable para restablecer la paz en la región y garantizar el respeto al derecho internacional consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. En la misma línea, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, agregó que el puente se construyó de manera ilegal y por lo tanto el objetivo de su nación es destruirlo para evitar que Rusia lo siga utilizando con fines militares. ¿Lograrán Ucrania su cometido? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.